Mucho es una hermana ya grande de edad. Vive en Cobradía por la salida de la carretera que va a Colima. Y ella no falta ningún culto a Tlajumulco, y es más o menos hora y media lo que hacen para llegar a Tlajumulco. En los cultos de entre semana, cuando se le hace tarde, ella pide hospedaje con algunas de las hermanas, o sea, no puede regresar a su casa porque no hay camión. Pero nunca ha fallado ni al instituto, ni a los cultos, ni a las salidas, ni a la sierra, ni a ningún lado. Siempre, siempre, siempre ella está presta y está lista. Es grande de edad, bueno, más o menos un poquito más joven que yo. Y a mí me emociona porque siempre que la veo, nunca la veo enojada. Siempre está contenta, y no nada más está contenta, siempre está bromeando. Y hace aproximadamente un mes me estaba yo acordando de ella y me estaba dando risa de ella porque íbamos a salir a Puerto Vallarta y ella se para delante de las hermanas y con su característica risa y gozo que tiene ella, se agarra y les dice: hermanos, en el nombre de Jesús me protejo, me protejo y me protejo. Y ya iba ella, ¿verdad? Y me estaba acordando de eso y dije: bueno, voy a hacer algo, voy a predicar algo parecido a lo que la hermana hace. Dios me estuvo moviendo en esa área y dije: voy a hablar un poco de eso. Entonces pongan mucha atención. Una de las primeras cosas que yo quiero que veamos en este día es la relación entre Dios y los seres humanos, ¿sí? La relación que tenía Dios con Adán en el principio de la creación era una relación de padre y hijo. ¿Sí se acuerdan de esa relación, verdad? Dice que Dios bajaba todas las tardes y platicaba con él, y dice que él se gozaba mucho platicando con Adán y Eva. Era una relación increíble porque ellos podían reflejar todo lo que sentían adentro. Era un gozo cuando el papá llegaba, cuando dice que cuando llegaba el aire de la tarde, cuando se movía el aire de la tarde, ellos sabían que Dios iba a bajar al jardín del Edén. Y ellos estaban contentos, iban a ver a Dios, era lo más importante. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver a Dios y vamos a platicar con Dios. Pero siempre, dentro de las relaciones, hay alguien que no está contento con las relaciones. Siempre, en cualquier relación que ustedes tengan, como personas, como seres humanos, siempre va a haber algo o alguien que está en contra de las relaciones. De hecho, hay alguien que le da coraje que usted no quiera a otra persona. No sé si se has dado cuenta de eso, ¿sí? De repente nos damos cuenta que vamos con unas personas y somos entrañables amigos y nos queremos mucho y todo, pero hay alguien que dice no. Y empezamos a ver la manera sutilmente de separar esa relación, ¿verdad? No lo hacemos directamente, pero así lo hacemos con mucha sutileza y empezamos a penetrar nosotros para romper esa relación. Yo sé que aquí no pasa, yo sé que entre nosotros no pasa, pero en algunos lugares, por Tlajumulco, por la sierra, por lugares, por ahí sí pasa, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que estaba yo mirando es cómo Satanás empieza a meter en la vida de Eva, porque la Biblia nos narra solamente que fue tentada Eva a través de una serpiente, pero él no hace nada sino antes empezar a preparar el terreno. Siempre el enemigo va a preparar el terreno para dar el golpe final. Él no da una estocada, él no tira a matar inmediatamente, pero prepara el terreno. Y estaba en esa situación cuando se acerca a Eva y le dice: oye, ¿es cierto que no puedes comer de todos los árboles que hay ahí? ¿Sí? Dice una mentira para sacar una verdad, ¿verdad que sí? Porque le digo: ¿verdad que tú no puedes comer de todos los árboles que hay ahí? Y Eva cae en la trampa y suelta la verdad y dice: sí podemos, pero solo hay uno del que no podemos comer, ¿sí? Entonces ella empieza a soltarle al diablo sus carencias, sus debilidades. Y el diablo empieza a decirle: mira, es que Dios sabe, que si tú comes del árbol te vas a hacer como él. A muchos de nosotros nos ha interesado eso, ¿verdad? Yo quiero ir un poco más para adelante, pero lo que quiero explicarle es que ahí se rompe la relación de padre y hijo. Ahí se rompió.
Ella no quedó conforme y va y le ofrece a su esposo y le dice las mismas palabras: no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, mira, es más, está hasta más sabroso que el otro. Aunque sabemos que no es más sabroso, una manzana es una manzana, ¿sí o no es cierto? Un mango es un mango, pero lo prohibido sabe más sabroso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si no fuera cierto, entonces no buscaríamos lo prohibido, ¿verdad que no lo buscaríamos? Entonces Eva dijo: bueno, está sabroso. Se rompe la relación de padre y hijo, y desde ahí empezamos nosotros a batallar al no tener una relación con nuestro Padre Celestial. Ahí nosotros empezamos a romper muchas cosas que nos impiden llegar a Él. Solamente voy a dar una pasada, algunos versículos. Si los quieren anotar o están ahí en su tríptico, ustedes los buscan en su casa. Dice, la pregunta sería entonces, ¿por qué tantas reglas? Las reglas son para protección de nosotros mismos. Cuando Dios empieza a mirar que ya sus hijos estaban separados de Él, la intención de Dios es atraer a sus hijos otra vez hacia Él. Pero el problema es que como ya ellos habían caído en tentaciones y habían caído en cosas, ya no era tan fácil, ¿sí? Y dense cuenta ustedes mismos lo difícil que es adaptarse a una persona cuando nosotros traemos las costumbres de otra persona. Simplemente el hecho de que cuando nosotros llegamos a contraer un matrimonio, que de solteros nos amamos, nos escribimos cartitas y les decimos poemas, hasta cursis, a veces nos vemos en estarles hablando de amor, pero cuando llega el momento del matrimonio, muchas veces se rompe todo lo que nosotros traíamos hacia atrás, porque nos damos cuenta que la comida que mi esposa guisa a mí no me gusta. Ella se da cuenta que al esposo pues no le gusta poner los calcetines en su lugar porque la mamá de él le recogía toda la ropa cuando se iba a bañar. Entonces la mamá de él no lo regañaba. Y la esposa llega y le dice: oye, tienes que hacer esto, y empiezan las fricciones. Empieza la separación. ¿Amén? Y una de las cosas importantes que tenemos que atender es esto: el diablo es el que busca todas estas cosas. Y para lograr que nosotros estuviéramos bien, Dios establece reglas. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo saca pero acostumbrado a ser esclavo. ¿Sí sabía eso? Lo saca acostumbrado a ser esclavo. Y cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo saca y le empieza a enseñar hasta la manera de ir a hacer del baño. ¿Lo creo o no lo creo? Hasta esas reglas les puso Dios. Ellos caminaban siempre con una vara en la mano, y donde ellos iban a hacer del baño, ellos hacían un hoyo y tapaban su excremento. Eso fue enseñado por Dios, ¿sí? Reglas sanitarias, reglas morales, reglas espirituales, reglas físicas. ¿Por qué? Bueno, porque Dios estaba sacando un pueblo de la esclavitud y lo estaba llevando a ser un pueblo de excelencia. Entonces para eso se necesitan reglas. Para todas las cosas necesitamos reglas. Amén. Y muchos decimos a veces, una vez estaba platicando con un muchacho y dice: bueno, es que si las cosas son así, pues ni siquiera los pastores se van a salvar. Ni los cristianos ni los pastores se van a salvar, ¿sí? Pero lo hacen porque ellos no quieren someterse absolutamente a nada. Jeremías capítulo 28, versículo 2 dice que cuenta la historia de un falso profeta que siempre hay, en todas partes hay, llamado Ananías. Jeremías había dado una orden al pueblo por parte de Dios, pero Ananías dice que le dijo a las personas y el rey les dijo que Dios iba a quebrantar el yugo de Babilonia y que devolvería todos sus bienes. Esta falsa palabra arrastró personas hacia el liderazgo de él, ¿sí? Lo que dijo Ananías, cuando Jeremías les había dicho que se tenían que someter al que los iba a cautivar para después sacarlos adelante, esta persona llegó y le dijo: no es cierto, no es cierto. La palabra de Dios dice que Dios va a quebrantar el yugo, ¿sí? Y que nos va a hacer libres a nosotros. ¿A cuánto no nos gusta que nos digan lo que nosotros queremos saber? ¿Verdad que a todos nos gusta? Cuando llegamos a pedir un consejo, ¿no nos gusta que nos digan lo que nosotros queremos? Nos gusta eso, nos gusta. Pero cuando nos dicen a nosotros: no, tienes que hacerle así, ¿qué pasa con nosotros? Ya decimos como que no.
esta persona como que no está bien, no está espiritual, ¿verdad? Como que el diablo lo está usando a esta persona, ¿no? ¿Sí? El profeta Jeremías les estaba diciendo una verdad, él dijo otra verdad. Y después él llevó su castigo. Nada más, en forma rápida quiero ver eso, porque me interesa ver más lo que vamos a ver más adelante. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 6 y 8, nos muestra otra historia de engaño. Y dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este procónsul, dice la Biblia, que era un varón prudente. Y como era prudente, dice que llamó a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero dice que le resistía Elimas el mago, que se traduce para Jesús de esta manera, ¿sí? Ahora, cuando la palabra de Dios empieza a llegar y a tocar el corazón, siempre hay alguien que se va a resistir. Todo el tiempo va a haber alguien que se va a resistir. Si usted llega a su casa y le dice: mamá, soy cristiano, se va a resistir. Si usted llega con su esposo y le dice: ¿sabes qué? Yo acepté a Cristo en mi corazón, se va a resistir. Porque ese es el trabajo del enemigo, resistir todo el tiempo. Este hombre dice que tenía necesidad de saber de Dios. Había escuchado lo que Pablo decía, había escuchado cómo Bernabé predicaba y dijo: tráiganmelos porque quiero saber. Pero dice que el que estaba ahí, que era el mago, normalmente en la antigüedad los magos son los que aconsejaban a los reyes, aparte de los profetas, ¿verdad? Y él dijo: no te creas. Dijo: no te creas, porque te van a traer pura destrucción. Más para adelante usted lee la Biblia y va a ver lo que le pasó. Dice: porque ese es el propósito del diablo, engañar y impedir que esa relación de padre y hijo no se lleve a cabo. Satanás siempre va a usar personas. Eso es lo que me llamó la atención mucho cuando lo estaba escribiendo. Satanás siempre va a usar personas dentro y fuera de la iglesia para evitar que la obra redentora de Cristo se cumpla en nuestras vidas, ¿sí? El diablo siempre va a estar usando personas fuera de la iglesia y también personas dentro de la iglesia. De repente cuando nosotros decimos: vamos a hacer esto y esto y esto, y vamos a salir y vamos a trabajar, hay ánimo en algunas personas, hay ánimo. Y queremos ir y queremos hacer y queremos trabajar y todo eso, pero siempre va a haber una persona que le diga: ¿para qué tanto? Es que como que exageran mucho, ¿para qué tanto? ¿Sí? Esas no son palabras que vienen de Dios. ¿Por qué se lo digo a usted? Bueno, yo quiero decírselo porque de repente sí nos van a salir. Cuando mi pastor se llevó a Israel a la sierra, a predicar a la sierra, él llegaba y me decía: papá, es que tenemos que pagar el precio. Yo le decía: ¿cuál precio? ¿Cuál precio? Cristo lo pagó en la cruz. ¿Cómo es posible que te lleven allá? Ahora la Biblia dice que cómo van a ir si no son enviados. Toda persona que es enviada va enviada económicamente a ese lugar. Sin embargo, el pastor llegaba conmigo y me decía: te prohíbo que le compres calcetines, que le compres un jabón de baño, que le compres un estropajo. Te prohíbo que le compres ropa, no le compres nada. Él tiene que saber que Dios es el que lo va a sustentar donde quiera que él ande. Yo llegaba con mi esposa y le decía: no, es que ¿cómo es posible? Eso no dice la Biblia. Amén. Pero se levantó una obra grande en la sierra, que es a lo que estamos yendo nosotros ahorita. Se levantó una obra grande ahí, ¿sí? Porque hubo una persona que no escuchó la voz de su papá en ese caso, ¿sí? Así es que de repente nosotros podemos llegar y podemos decir: vamos a ir a tal parte, pero siempre en el corazón va a decir: ¿para qué tanto? Yo no voy, ¿para qué tanto esto? Yo puedo servir aquí, puedo servir allá. Dentro de la iglesia hay personas que le van a decir, fuera de la iglesia hay personas que le van a decir también. Amén. Quiero hablarle de esto porque son las áreas que nosotros nos vamos a proteger más para adelante. Amén. Dice: ahora, ¿qué podemos hacer? ¿O qué tenemos que hacer para no ser nosotros mismos ese tipo de problemas y evitar ser usados por Satanás? ¿O si nos gustaría ser usados por Satanás? ¿Verdad que no? Así es que si de repente alguien llega y: hermana, vamos a predicar en tal parte, si no quiere ir, cuando menos dígale: voy a orar por ti, voy a estar orando por ti. Adelante, échele ganas.
pero no les mate ese espíritu, amén, porque esto no es de Dios, esto viene del enemigo. El propósito del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Vayan por donde, a Tequisa y prediquen el Evangelio, en la calle 15 de enero, número 35A. ¿Verdad que no fue así? Dijo, vayan y prediquen el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, saliendo nosotros y predicando en todos lugares, ¿sí? Pero para eso nosotros tenemos que entender algo. No quiero ser usado por Satanás, yo quiero ser usado por Dios. Y bueno, le puse límites protectores, y vamos a ver el primer límite protector de los que vimos aquí. Primero tenemos que reconocer, antes que cualquier cosa, que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, no es contra nuestros hijos, no es contra nuestros padres. ¿Contra quién es nuestra lucha? Con el diablo, contra potestades, contra todo lo que se mueve en el aire. Ahí está la lucha, ¿verdad que sí? Nosotros de repente llegamos, traemos a nuestros hijos a la iglesia para que nuestros hijos se vayan educando en la palabra de Dios, y cumplimos el proverbio que está escrito en la Biblia: instruye al niño en su carrera. Pero los maestros los quieren instruir y los papás dicen, no los instruyas. Primer límite que tienes que proteger en tu vida. Primero, la lucha no es con los diáconos, la lucha no es con los sugieres, la lucha está contra huestes allá arriba, Dice, primero, establecer límites protectores y reconocer que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos. Y cercarnos, dice, con esos límites para no caer en cosas indeseables. La palabra de Dios es muy clara al respecto y nos enseña cómo debemos trabajar con ese tipo de relaciones insalubres. Aquí vamos a ver ese tipo de relaciones que nos debemos de proteger. Y lo primero que debemos de hacer, no sé si está ahí en su tríptico, lo primero que debemos de hacer nosotros para protegernos de relaciones que no nos convienen es aléjate de ellas, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es alejarnos de ellas. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, velar y orar para que no entres en tentación. Palabra importante esta. El espíritu a la verdad está presto o dispuesto, pero, ¿qué dice? Nuestra carne es débil, ¿ok? Cada quien conoce su debilidad. Si yo conozco que tengo una debilidad en un área específica en mi vida y en mi cuerpo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Alejarme de ellos, orar y velar, ¿para qué? Para no caer en tentación. Yo sé que mi espíritu quiere, yo sé que dentro de mí hay algo que quiere alabar a Dios, pero también yo sé que mi carne es débil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay un remedio para eso. Ora y aléjate de él. Y como dicen por ahí, ¿y cuántas en lo que no es confianza le tengas? ¿Ah? Bueno, esos son comerciales. El otro punto, vamos a verlo, de esta protección. Proverbios capítulo 4, versículos 14 y 15. Fíjese bien lo que dice. No entres por la vereda de quién, ni vayas por el camino de los malos. ¿Y qué más dice? Déjalo, no pases por ella. Amén. Otro de los límites que debemos establecer nosotros es no entrar por la vereda de los malos. Jesús nos habla, nos rescata, nos limpia, nos purifica, y sí es cierto que nos manda otra vez a los malos, pero cuando ya estamos nosotros listos y dispuestos para poder guiar a esas personas a la casa de Dios. Pero si nosotros sabemos que somos débiles y que no podemos, lo primero que podemos hacer para proteger mi vida, piensen en su vida, estén pensando en lo que está destruyendo su corazón. Lo primero que deben de hacer es no caminar por la misma vereda de ellos. O sea, en pocas palabras, no sigas sus pasos, ¿sí? Una vez llegó un muchacho a su casa y se acostó y se durmió en su casa. Y llega un amigo y le dice, oye, te invito a una fiesta. Y ese muchacho dijo, no, es que no tengo ganas de ir. Y dije, ándale, vamos, se va a poner bueno, está la feria del pueblo, vamos, se va a poner bueno todo esto. Y a última hora lo convence. Este muchacho va a la fiesta, y en la fiesta se crea un problema grande, sacan pistolas y lo que sea, y el muchacho cae muerto. Pero él ya estaba acostado.
Él ya no tenía que haber ido a ese lugar. Entonces, cuando la Biblia dice que no vayas por la vereda de ellos, lo primero que tenemos que decir, ¿sabes qué? No puedo. Y no nomás no puedo, no quiero. Ya no quiero. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Yo quiero que Dios me use a mí. Una manera de protegernos es no ir por el camino de los malos, no ir con los que nos invitan a hacer algo que nosotros sabemos que después nos va a costar mucho trabajo hacer. Ahorita lo que Dios me está mostrando es esto, las drogas, por ejemplo. Nosotros llegamos por una curiosidad, nada más por curiosidad. Y la persona que nos está induciendo nos ruega y nos dice que no va a pasar nada. Vas a sentir bonito, vas a sentir esto. Pero cuando nosotros ya la tomamos, nosotros quedamos automáticamente presos de eso. Y después no podemos salir, queremos salir, pero no podemos salir. Entonces sí es importante eso que nosotros dejemos eso de lado. Dice también esto, recordando de historias de los líderes, por ejemplo vemos la historia de David, en 2 de Samuel, capítulo 11. Cuando David cometió el pecado que ustedes saben que él cometió, dice que no le afectó solamente a él, le afectó también a quién más, a toda su familia. ¿Y sabe a quién más le afectó? Le afectó al ejército de Israel también. Él no debería de haberse quedado en su casa, pero se quedó. Él no debería de haber pecado, pero pecó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con él? Bueno, cayó en una situación que nosotros le llamamos el segundo. ¿Sí sabe cuál es ese, verdad? ¿Sí? El segundo normalmente se aplica por esta razón. ¿Quién no puede voltear a ver una mujer bonita? ¿O quién no puede voltear a ver un hombre guapo? ¿Sí? Cuando lo ven pasar por ahí, ¿quién puede evitar voltear a verlos? ¿Verdad que no se puede evitar? De repente va caminando y pasa una muchacha bonita y lógicamente volteamos a verla por instinto, por lo que usted quiera, pero se voltea a ver. Nosotros ya estamos grandes, ya no volteamos a nada, pero los jóvenes sí. Los jóvenes sí de repente llegan y voltean. ¿Sí? ¿Es malo eso? No es malo. Pero el segundo es el que trae el problema. Lo voy a explicar. Pasa una muchacha bonita, la volteamos y la vemos y decimos. Y el segundo es cuando ya no. Y volteamos a ver. Entonces nuestra mente ya empieza a tomar medidas del cuerpo. Ya empezamos a mirar y empezamos a ir. Y ahí es donde está el pecado. David hizo eso. Si la vio que se estaba bañando, por lógica y por el conocimiento que tenía de Dios, era: me retiro de él. Pero él quiso quedar. Ahora, ¿qué pasa cuando eso pasa en nuestra casa? Si nada más fuera la persona de nosotros la que padeciera el problema, pues ¿cuál sería el problema? O sea, total, yo aguanto, pero no, arrastramos a nuestros hijos, arrastramos a los hijos de nuestros hijos, arrastramos a nuestra pareja, y después el problema no es nada más conmigo, sino que el problema es con todo el que me está rodeando a mí. Amén. Por eso son límites que yo debo de proteger en mi vida. El costo, dice, es alto. Cuando descuidamos la responsabilidad personal de mantener en todas las áreas de nuestra vida eso, el costo es alto. Otro de los límites protectores que debo usar, dice, es evitar las contiendas. ¿A quién le gusta ser contencioso y peleonero? El otro límite que debo de evitar es evitar las contiendas. Proverbios capítulo 20, versículo 3, dice de esta manera: honra es del hombre evitar las contiendas, mas todo insensato se involucra en ellas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Honra es del hombre evitar las contiendas. Dice, mas todo insensato se involucra en ellas. ¿Sí? Cuando nosotros realmente no tenemos ni siquiera que ver con el asunto, nos estamos ya metiendo en el asunto. Una vez una situación que normalmente pasa es en los matrimonios. No sé si les pasa a ustedes, ojalá que no, pero normalmente pasa.
De repente nosotros nos agarramos del chongo, ¿eh? Y nos enojamos y nos peleamos. Y nosotros lo traspasamos a nuestro papá, a nuestro hijo, a nuestro cuñado. Nosotros pasamos ese problema. Y después hacemos que esa persona entre en contienda con la persona. Pero resulta que si llega la noche, que llega el deseo a nuestro cuerpo, que queremos estar a gusto con nuestra esposa, y le decimos, mi amor, no lo vuelvo a hacer, perdóname, pero no me dejas dormir afuera esta noche, ¿eh? No lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa con el matrimonio? Ya se contentó. Pero ¿quién es el que quedó mal? Lo que se tradujo atrás, ellos no perdonan. Y pasa mucho tiempo, y lo que hay en la mentalidad del papá es, él maltrata a mi hija, él se porta mal con mi hija, él le pega a mi hija, o al revés, ¿sí? Pero son cosas que nosotros no debemos de traspasar. Los problemas son de nosotros, no son de los demás. Por eso dice que es honra para la persona que no es contenciosa. Pero dice que la otra persona, dice, es la que se mete en problemas. Un catalizador para nuestra vida podría ser el tiempo. Dice, todos tenemos 24 horas al día, ni un minuto más, ni un minuto menos. O sea, que nosotros estamos viviendo, como dice la canción, un día a la vez. Así es como estamos viviendo nosotros. Y esos límites protectores, dice, tienen que ser establecidos en nuestra vida día a día. No puede ser que si hoy vengo a la iglesia, me porto bien, hago todas las cosas bien, me va a alcanzar para el otro domingo. ¿Verdad que no me alcanza para el otro domingo? No me alcanza, ¿sí? No puedo pedirle prestada una hora al otro domingo para yo continuar con la vida todo el fin de semana, con una vida, estar bien. Dice, no puede ser que si hoy vengo a la iglesia y todo está bien, dice, no puedo pedirle horas prestadas al día de ayer, tampoco puedo acumularle horas para el día de mañana, o sea, no se puede. Pero dice, ni tampoco puedo retomar una hora perdida en un pleito o una discusión. Ese es el punto de las horas, que a veces nosotros quisiéramos regresar las palabras. De repente cuando nosotros ofendemos a alguien o algo, de repente nosotros dijéramos, híjole, ¿por qué lo hice? ¿Por qué fue que lo hice? ¿Por qué no me aguanté? ¿Por qué no me aguanté? ¿Sí? Y aunque quisiéramos regresar el tiempo ya no se puede regresar. El daño queda ahí. Y nos está recordando vez tras vez, cada que vemos a la persona, nos está recordando el daño que ya hicimos. Es irreversible, no podemos voltear atrás. No podemos nosotros quitar eso que hicimos. Por eso es necesario que aprendamos a vivir un día a la vez. Dice, ejemplo, no puedo deshacer palabras duras, no puedo deshacer palabras ofensivas, porque las heridas pueden sanar, pero las cicatrices allí se quedan. Y eso nos recuerda una confianza rota. Y después, ninguna cantidad de argumentos puede cambiar absolutamente nada. No puedo deshacer palabras duras. Una persona decía cuando platicaba de su esposo, y le decíamos, oye, ¿tu esposo te pega? Y dijo ella, no. Dice, pero ¿saben una cosa? Yo preferiría que me pegara, porque los insultos que él hace conmigo me duelen más que los golpes. Y eso es lo que muchas de las veces hacemos nosotros. Cuando nos peleamos nosotros, lo que queremos es que le duela a la persona. Y a veces le decimos cosas que no sentimos. O sea, no las sentimos. Pero yo quiero que le duela. Entonces le digo una más grande, ella me dice una más grande, y al último nosotros terminamos bien dañados. Y la única manera es pedir un perdón genuino. Un perdón que sea genuino. Y por favor, esposos, esto es verdad. A su esposa le ofenden más las palabras que los golpes. Eso es cierto. Y tenemos que cuidar nosotros como varones eso. Tienen que cuidar ustedes como mujeres eso. Establezcan un muro de protección ahí. Y pídanle al Espíritu Santo que cada que vayan a hablar algo fuerte o algo difícil,
que el Espíritu Santo les pueda hablar para que lo piensen 2 veces y no lo hagan. Vamos a ver otro límite protector que tenemos que poner sobre nosotros. Y ese límite protector es no ceder ante los chismes y ante otros vicios. Es lo más difícil, ¿verdad que sí? Proverbios capítulo 20, versículo 19. Proverbios 20, 19 nos advierte claramente esto y nos dice: el que anda en chismes, ¿qué pasa? Descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. El que anda en chismes va a descubrir el secreto, ¿sí? Y eso no nos corresponde a nosotros. ¿Para qué nos dañamos con las cuestiones de otras personas? ¿Para qué nosotros tratamos de introducir? A lo mejor en pleitos. Dice también: no te entremetas pues con el suelto de lengua. Si conoce a uno que no hay aquí, pues nomás apártese de él y eso es todo. Amén. Dice: ¿por qué? Porque las relaciones con los chismosos son destructivas. Y no solo eso, sino que la destrucción es doble. ¿Sabe por qué es doble? Dice: porque primero, el chisme puede destruir la reputación y la vida de una persona. Eso es lo primero que hace. Y en este caso también de la persona que está hablando, sobre todo cuando se trata de grandes amigos, cuando se trata de personas que nosotros amamos mucho y que de repente llegan y nos dicen algo de ellos, destruyendo la reputación de ellos, porque a lo mejor ni es cierto, ¿sí? Y después ya no es conforme con él, sino que yo ya me quedé con la idea de que él realmente es así, cuando realmente yo no sé si es cierto o no es cierto. Eso es muy importante. El otro punto dice: destruye también a los que escuchan. Algunos dicen, cheque bien esto, algunos dicen: es que solamente quiero escuchar para después saber cómo orar. ¿Verdad que sí? Oye, no andes escuchando los chismes de fulano. No, espérate, es que mira, quiero escucharlos para después orar por él. Eso es mentira. Eso es mentira. El pastor de Zacatecas, cuando orábamos ahí en la oración antes de empezar el servicio, de repente tenía que callar a personas. Le decía: ay, espérate, hermano, chismes cristianos aquí no quiero. Y le decíamos al pastor: oiga, pastor, ¿y cómo es un chisme cristiano? Dice: es que de repente se agarran: Señor, perdona a la hermana fulana, ya sabes que anda por allá y anda haciendo esto. Lo hace para que escuche toda la congregación, ¿sí? Esos son chismes cristianos, ¿sí? Hay horóscopos cristianos, ¿sí sabía eso? ¿Sí? Le voy a decir un horóscopo cristiano. Se levanta usted de mañana y abre su Biblia y dice: a ver qué Dios me dice hoy. Y lo dice la Biblia que tienes que perdonar a tu amigo 70 veces. Y este no. Mejor le buscas otro hasta que te encuentres algo bonito. Ese es un horóscopo cristiano. Tú tienes que leer la Biblia, no tienes que ir a la suerte ni nada. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Amén. El otro punto dice: pero en realidad el chisme alimenta algo horrible en nuestro espíritu. Lo más sabio y sensato es apartarse de las relaciones que consumen nuestro tiempo en chismes. Y aquí le voy a decir otra cosa que escuché de un hermano y que nos puede servir a nosotros. Amén. Estábamos platicando con unos hermanos, estábamos platicando ahí, y de repente se acercó uno y empezó a platicar cosas. Y el hermano se le quedó viendo y le dice: oye, ¿ya te fijaste en mí? Dijo: sí. ¿Cómo me ves? Pues bien. Entonces, ¿por qué me confundes con un bote de basura? No traigas tu basura a mi vida. Esa que se la lleven allá a los basureros. ¿Podríamos tener el valor de decir eso? No me contamines con tu basura, no soy un basurero. ¿Sí? Podríamos decirlo porque es cierto. Yo cuando él lo dijo dije: ay, bueno, el hermano que le dijo, ¿ah?
Pero ¿sabe qué pasó con él? Que ya no le volvió a contar un chisme. Sí, lo fue a contar a otro lado, pero ya con él ya no llegó. Dice también, hermanos, la mejor forma de hacer esto es ir a la palabra de Dios. La Biblia nos sirve como guía para establecer relaciones saludables. Nosotros necesitamos relaciones saludables, ¿sí? Un proverbio dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar relaciones saludables. Proverbios capítulo 4, versículo 14 dice, de sus caminos será hastiado su corazón, pero el hombre de bien estará contento en su vida. ¿A quién no le gustaría estar contento con su corazón? ¿Verdad que sí? Nosotros nos gusta estar contentos como vivimos, como somos. Volviendo atrás, Proverbios 4:14 habla de esto. No te entremetas en la verdad de los impíos, lo que leímos hace rato. Algunos dicen, si las cosas son así, entonces ¿quién puede salvarse? Ni los congregantes, ni los pastores. Y una de las cosas es que eso es cierto. Pero es cierto cuando nos aferramos a las cosas de este mundo. ¿No le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, mira la manera que estás hablando, nadie la va a aguantar. Ya se fue fulano, ya se fue sutano, ya se fue mangano. Y el Señor Jesucristo volteó y le dijo, ¿te quieres ir tú también? Adelante. Adelante, tú te puedes ir también. Amén. Ahora, cuando nosotros defendemos las cosas de afuera, estaba yo platicando con un muchacho y él vivía aquí, pero va a otra iglesia que no está aquí en Atequiza, y me dijo, es que usted es muy duro para hablar, es que las cosas no son así. Le dije, ¿cómo son las cosas? Dios es un Dios de misericordia, sí, y es un Dios de amor. Y como es un Dios santo, Dios no puede habitar donde algo está mal. Si tú quieres ir a donde te hablan bonito, está bien, pero si tú quieres agradar a Dios, entonces tú tienes que agradar a Dios. Juan capítulo 17, versículo 14 nos da algo de esto, amén. Dice, yo les he dado tu palabra, dice el Señor Jesucristo. ¿Ya lo tiene? Juan 17, 14 dice, yo les he dado tu palabra. ¿Y el mundo qué le hizo con ellos? Amén. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Y después Jesucristo dijo, como tampoco yo soy de este mundo. ¿Sí? No es que nosotros busquemos que nos amen, no es que busquemos que nos quieran. Nosotros tenemos que entender que nuestra residencia no está aquí en este lugar. Dice, el apóstol Juan es claro cuando dice que estamos aquí, pero no somos de aquí. Las escrituras mantienen la norma para guardarnos de relaciones cuestionables. El punto es que Dios nos mandó a ocupar ocuparnos de lo malo de este mundo y llamar a todas las personas al arrepentimiento. Lo que enseñamos es lo que Cristo enseñó. Los apóstoles decían, lo que hemos visto y oído, eso enseñamos. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ir a las personas que nosotros sabemos que están mal, ¿sí? Pero cuando ya nosotros estemos bien, ¿para qué vamos a ir con las personas? Para enseñarles el camino, ¿verdad que sí? Nosotros podemos enseñarles lo que Cristo nos habló. San Juan capítulo 3, versículo 17, ¿se me hace? Dice que Dios no vino a condenar al mundo, ¿verdad que no? Dijo que Él vino para que el mundo sea salvo a través de Él. Pero Dios necesita sus manos, Dios necesita sus pies, Dios necesita su boca para que vayamos y le prediquemos a las personas. Es claro que no nos vamos a mezclar con ellos cuando escuchamos o cuando sabemos que vamos a ceder. Pero lo cierto es que si usted ya está listo y está preparado, usted tiene que ir a ellos para hablarles del amor de Dios y no seguir el juego de ellos, sino que ellos empiecen a seguir el juego de nosotros, que es lo que predicamos. Y podemos decirle, todo lo que yo te hablo y todo lo que yo te digo está escrito en la palabra de Dios. Lo que oímos y lo que escuchamos, eso te enseñamos a ti. Eso es lo que podemos decir. Jesús nos llama a entablar una relación en base a compasión y no a condenación. Mateo 28, 19 se nos amonesta a ser discípulos. Dice primero que vayamos por todo el mundo,
que prediquemos el Evangelio, pero después, ¿qué dice? Que nosotros hagamos discípulos a las personas, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo voy a ser discípulo a una persona, esa persona, ¿a quién se debe de parecer? Al maestro. El discípulo tiene que parecerse al maestro, ¿ok? Entonces, si yo voy a discipular a una persona y esa persona me empieza a discipular a mí, normalmente caemos en la trampa, porque de repente llegamos a una casa y empezamos a discipular y empieza la persona a hablar y hablar y nosotros ya paramos la oreja. Ya paramos la oreja y ya estamos oyendo. No, tiene que frenar eso de ya. Y tiene que aprender a discipular a las personas. ¿Por qué? Bueno, porque todos venimos dolidos, todos venimos dañados, todos venimos heridos, ¿sí? La herida se cicatriza, bueno, se cura, pero la cicatriz queda ahí. Entonces el trabajo de nosotros es que eso se termine, amén. Dice también Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos, ¿cómo tiene que mostrarse? A demostrarse amigo, dice, y amigo, ¿y eso cree que sea cierto? Sí. Amigo es más unido que un hermano. A mí me costó mucho trabajo tener amigos, muchísimo trabajo. Pero tengo un hermano que fue muy amiguero, muy amiguero. Y le digo eso porque lo leí aquí, eso se me vino ahorita a la mente. Teníamos problemas nosotros allí cuando vivíamos en México. Y él es muy bueno para pelear, pero conmigo nunca pudo. Entonces él iba por sus amigos para que me volvieran a mí. Y yo le decía, oye, ¿que no eres mi hermano? Pero ellos son mis carnalitos, decía. Amigo dice que es más unido a veces que un hermano, porque a un amigo le puede confiar. Con un amigo puede platicar cosas que con su hermano a veces no puede platicar. Dice, y esto significa que esto es un respeto que no da lugar a la murmuración ni para la condenación, y sí una madurez que tiene lugar para otros. O sea, en pocas palabras, un amigo verdadero nunca de los nunca va a permitir que hablen de usted. Un amigo verdadero nunca lo va a traicionar. Un amigo verdadero siempre va a estar cuando usted tenga una necesidad y cuando tenga un problema, aunque sea para darle ánimo, pero siempre va a estar ahí. Eso es un amigo verdadero. Y cuando estamos unidos, dice, el hombre que tiene amigos, recíprocamente tiene que mostrarse también amigo para con los demás. Por último, déjale digo esto. Dice, aun cuando las personas sean difíciles o diferentes, el establecimiento de relaciones es un aspecto integral del llamado de cada persona. Dios nos llamó a nosotros para que nosotros pudiéramos ayudar a las personas a sanar sus heridas, a sanar sus problemas. Y para eso nosotros necesitamos estar bien para nosotros poder también aconsejar. La obra redentora que Jesús hizo fue para todo el mundo, no fue para 2 o 3 personas, fue para todo el mundo. Y lo que Dios busca es que nosotros lleguemos a esa obra redentora por donde quiera que nosotros vayamos caminando, donde quiera que vayamos pasando. Esta vez que estuvimos ahí, me dio un gusto enorme de estar viendo a las personas, porque en primera vamos con la expectativa de que no hablan nuestro dialecto, pensé, de que no iban a entender lo que les estamos diciendo, pero cuando les estaba predicando estaban tan atentos y con su Biblia o sus Biblias que tenían viejitas ahí, buscaban los versículos con una hambre que estaban buscando ellos. Y yo dije, Dios, qué bueno eres. Para los que no conocen, este pueblo está a lo más alto de la sierra. Está a lo más alto de la sierra, se llama Tuxpan de Bolaños. Se ve una fotografía de un avión y se ven puras chocitas ahí, no hay edificios, no hay tiendas, no hay oxos, no hay nada de eso, ¿sí? Es un lugar retirado de todas las cosas. Y yo digo, ¿cómo es Dios tan grande que movió corazones para que la palabra de Dios se fuera a predicar
hasta ese lugar. Yo le decía a mi hijo, ¿y cómo llegó Roberto Durán aquí? ¿Cómo es que llegó? Dios lo tocó. Y una de las cosas que él hizo fue subir a una de las partes más altas, ver una roca grande, agarró una botella de aceite y ungió la roca. Y empezó a orar por esa roca. Las personas que están aquí son personas que eran niños cuando se les iba a predicar ahí. Los más grandes tendrían 12 años, 13 años, los que están ahí. Y son los que ahorita están levantando. ¿Sabe por qué? Por una acción profética de un hombre que dijo, voy a derramar aceite aquí, y aquí se va a levantar una obra. Él se fue, otros se han ido, pero ahora Dios nos llama a nosotros a estar en ese lugar. Entonces, tenemos que prepararnos. Si hay alguna situación que tenga que arreglar con alguien, yo quiero decirle que sí es importante. Me cuesta trabajo culminar un culto, lo voy a decir por qué. Porque el pastor que teníamos nosotros tenía que pasar a las personas a fuerzas al altar. Y yo cuando se iba a llegar la hora de la administración, yo mejor me salía, porque decía, el pastor va a querer que pase y que le pida perdón a fulano, que le pida perdón a sultano. Pero ahora veo que yo estaba equivocado. Si no lo quiere hacer así, aquí puede hacerlo en su casa, pero usted tiene que aprender a amar, tiene que aprender a perdonar. Todos tenemos algo de todo lo que yo aquí hablé aquí, todos tenemos algo. No somos chismosos, somos comunicativos, ¿verdad? Todos tenemos un poquito de eso. Todos tenemos un poquito de peleoneros, todos tenemos un poquito de altaneros, todos tenemos un poquito de un corazón duro. Pero para eso vino la palabra de Dios, para guiarnos a nosotros y que nosotros pudiéramos establecer reglas dentro de nosotros, normas dentro de nosotros. Amén. Si usted quiere llevarse esta palabra y en su casa solamente pídale al Espíritu Santo y dígale, muéstrame. Y el Espíritu Santo le va a mostrar, cada que vaya a hacer algo o vaya a accionar algo mal, el Espíritu Santo le va a mostrar, espérate, no te dije que tenías que huir de los pasos de los demás. No te dije que tenías que frenar tu lengua. No te dije que tenías que hacer esto. ¿Sí? Quiero decirle que todos venimos de ahí. No quiero que se sienta mal. Yo mucho tiempo lo hice también. Pero Dios me ha enseñado que no es por él. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y le empezamos a pedir a Dios con todo nuestro corazón.